Empezamos. Bueno, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la Academia Nacional de Ciencias. Aunque estemos separados, han tenido un pequeño tour por nuestro edificio y ojalá que algún día podamos estar todos juntos. Igual, esta situación virtual nos conviene porque hay muchas más personas de las que podríamos albergar en nuestra pequeña sala de actos. Hoy estamos muy contentos de tener a una distinguida invitada que nos va a hablar de algo que por lo menos yo sabemos poco. En estos tiempos de pandemia en los cuales estamos, la virtualidad y la realidad por ahí se confunden. Bueno, ahora no solamente es realidad y virtualidad, sino que es realidad aumentada. Este ciclo lo llamamos Descubriendo la Ciencia porque estamos pretendiendo despertar un poco vocaciones científicas al hacer que investigadores de distintas áreas hablen sobre distintos temas y se entienda que la ciencia en definitiva es una aventura del espíritu y es algo apasionante que vale la pena transitar. Así que no voy a demorar más esta introducción y le voy a pasar la palabra a Horacio Pastaski, que va a presentar a nuestra disertante, a quien agradecemos enormemente su disposición. Bien, buenas tardes. Es un gusto realmente tener puedo decir, mi amiga Karen Holberg, acá en nuestro ciclo Descubriendo la Ciencia. Karen nació en Rosario, pero creció en Jujuy. Ya de chica decidió estudiar en el Instituto Balseiro, en Bariloche, donde se licenció y se doctoró en física. Desde allí ha sabido combinar una descollante actividad como investigadora y docente,
junto con su vida familiar, ya que es madre de 2 hijos. También con el arte, dado que es una eximia chelista, y con la vida en la naturaleza. Recuerdo haberla encontrado con su familia en plena epidemia del hantavirus, acampando y haciendo canotaje en el lago patagónico, creo que era el Mascardi. Y ahora en la charla me acabo de enterar que también Karen se dedica al tenis y es una seguidora de los eventos internacionales también allí. La doctora Hallberg es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y tiene una extensa participación en diversos foros académicos y sociales. Entre ellas puedo destacar la American Physical Society, de la que es consejera internacional recientemente electa. Y también es representante en Argentina de la organización no gubernamental PACWASH. Como quizás sabrán, esta organización fue iniciada por Albert Einstein, Bertrand Russell y Joseph Goebbels para velar por el desarme y la paz mundial, consiguiendo muchos éxitos en ese ámbito. Y supongo que en este momento vuelve a estar vigente frente a las amenazas internacionales como las que estamos viviendo. En el 2019 fue distinguida con el Premio Internacional L'Oreal UNESCO para América Latina por el desarrollo de enfoques informáticos de vanguardia que permiten a los científicos comprender la física de la materia cuántica. Sus técnicas innovadoras y creativas representan una contribución muy importante para comprender los dispositivos más pequeños, aún que los encontrados en los celulares, así como los nuevos materiales. En particular, en años recientes, le ha interesado un problema en el que yo también estoy trabajando, que es el de los fenómenos emergentes de la física cuántica. Para ponerlo en términos metafóricos, ¿cómo? También en ciencia a veces 2 más 2 no es 4. Finalmente, sobre su conferencia Ciencia y Realidad Aumentada, Karen nos anticipó que nos iba a demostrar ejemplos de cómo, a través del pensamiento científico, hemos adquirido una mayor conciencia del mundo que nos rodea. El método científico nos ha permitido conocer realidades no obvias y muchas veces antiintuitivas, una verdadera realidad aumentada. Sin embargo, a medida que sabemos más, nos cuenta, se abren muchos más interrogantes. Y los dejo entonces con Karen para que aprovechar esta charla. Buenas tardes. Bueno, para mí es un tremendo honor estar acá charlando con ustedes y haber recibido la invitación por parte de la Academia Nacional de Ciencias. Gracias, Horacio, gracias al resto de los miembros de la Academia. Este ciclo de Abordando la Ciencia, este ciclo de divulgación que están haciendo, los felicito por esto porque es un ciclo que tiene muchos seguidores, ahora enviando las invitaciones a mis conocidos, a los colegios en donde he dado charlas, etcétera. Muchos de ellos ya conocían este ciclo, así que felicitaciones. Me parece que son estas cosas que hace falta hacer en nuestro país, y aprovechando esta situación en que estamos todos en casa y estamos conectados para tratar de pensar, de dialogar, de escuchar algunas cosas, en definitiva, de ilustrarnos un poco más. Así que muchísimas gracias, es un honor para mí. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, los jóvenes también que están acá. Me resulta un poco raro hablarles cuando no puedo verles las caras. Muchas veces uno cuando habla, uno va mirando si están muy aburridos o no, o si tienen alguna inquietud, pero acá no los puedo ver. Así que bueno, me van a disculpar quizás si no respondo al sentimiento general, porque es una situación diferente. Yo quería contarles, gracias Horacio por la presentación, lo de eximia chelista me encanta, y yo creo que en mi otra vida voy a ser chelista, pero es una de las cosas que
que me ayuda también a concentrarme cuando toco el cello. Me gusta muchísimo la música, vos lo sabés porque en tu familia también tenés artistas, vos mismo también. Así que muchas gracias por la presentación. Justamente entonces lo que quiero transmitirles, estos pensamientos que tengo y que tuve desde la adolescencia, pensando en qué querrían escuchar por ahí jóvenes que están terminando la secundaria, o el público en general, sobre para qué sirve la ciencia, y quiero hablar un poco de lo que es el pensamiento científico, la actitud científica, y cómo gracias a la racionalidad científica y a este pensamiento científico después de varios siglos, hemos logrado tener una visión y un conocimiento, aumentar nuestras capacidades cognitivas y conocer mejor el mundo que nos rodea. Le puse el título de Ciencia y Realidad Virtual. Quizás para nosotros los más grandes no nos dice mucho esto, pero para los jóvenes una realidad virtual es otra cosa. Son las tecnologías que superponen una imagen virtual a un fondo natural. Por ejemplo, si con el celular uno puede poner el Pikachu en el jardín de casa, por ejemplo. Esa es la realidad virtual para los jóvenes. Y para eso se usa el término, y yo estoy apropiándome de eso porque me gusta la idea de tener, una realidad aumentada, no realidad virtual, una realidad aumentada. A veces se confunden los dos términos. La realidad aumentada, quiero apropiarme de ese término para decir que en realidad con el conocimiento científico hemos podido indagar y adentrarnos mucho más en la naturaleza y ser más conscientes de no solo del cliché de cómo funcionan las cosas, sino de cómo es la naturaleza, de cuánto más conscientes somos del mundo que nos rodea. En realidad, no solamente, además de hacer nuestra investigación, hemos desarrollado tecnologías, y eso es un círculo virtuoso en donde hemos avanzado la ciencia, que nos ha permitido desarrollar nueva tecnología, que a su vez esa nueva tecnología nos ha permitido también encontrar, tener nuevos descubrimientos, observar mejor y generar nueva ciencia. O sea que la ciencia genera tecnología y la tecnología también genera nueva ciencia. Les voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación. A ver si puedo hacer esto. Un segundito porque ahí estamos. Ahora vamos a empezar con la presentación. Ciencia y realidad aumentada. Quiero hablarles sobre pensamiento crítico, conocimiento y racionalidad. Acá me gusta mucho esta pintura de Pablo Bernasconi, que vive acá en Bariloche, y él dibujó esto para un paper que salió del Centro Atómico del Grupo de Resonancias Magnéticas, y me pareció hermosísimo porque es una persona sentada con la cabeza llena de ideas y de relojes y de cosas. Me parece que es una expresión artística hermosa que hizo Pablo Bernasconi sobre lo que es el pensar. Como les decía, entonces, que hemos logrado como civilización, como humanidad, avanzar mucho en el conocimiento, y hay muchas cosas, muchos conocimientos nuevos y algunos no tan nuevos, y les quiero dar algunos ejemplos como para mostrarles cómo la ciencia nos ha mostrado muchas cosas nuevas respecto de lo que es la naturaleza. Vamos a hacer algunos ejemplos, me voy a quedar muy corta, pero es solo como para ilustrar. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando empecé a estudiar es que la materia es casi vacía. O sea, la materia, todo lo que nos rodea, que está formada por átomos, que forman las moléculas, los árboles, toda la materia que nos rodea a nosotros mismos, nuestros organismos, ya sabemos que está formado por átomos que forman moléculas, pero la materia es casi vacía. ¿Qué significa que es casi vacía? Si acá ven la ilustración a la izquierda, tengo un átomo cualquiera, en donde tiene un núcleo, el tamaño del núcleo, que está formado por protones y por neutrones, es del orden de 4 o 5 femtometros, es muy chiquito. Un femtómetro es 10 a la menos 15 metros, o sea, pudimos saber que la materia está constituida por estos átomos que tienen estos núcleos. Ahora ya lo sabemos, pero haber llegado a eso
hace mucho tiempo, fue todo un descubrimiento. Y estos núcleos están rodeados por los electrones de carga negativa, que ya sabemos, esto ya lo estudiamos en la secundaria. Acá están las dimensiones reales, que son, como decía, 10 a la menos 15 metros, que es muy chiquito, pero entonces uno dice, bueno, ahora las magnitudes, también hemos desarrollado la conciencia para entender magnitudes. Una cosa que yo les puedo decir que es muy chiquito, pero les doy una magnitud, les digo 10 a la menos 15 metros. No sabemos, no podemos imaginarnos cuánto es. Sabemos lo que es un metro, sabemos lo que es un milímetro, porque tenemos la regla, lo vemos, pero 10 a la menos 15 milímetros es algo muy chiquito. Entonces uno tiene que hacer comparaciones. Digo, bueno, a ver, hagamos un reescaleo. Hagamos que todo crezca mucho y que el núcleo, si yo hago que el núcleo tenga el tamaño de una pelota de fútbol como está acá, cuyo diámetro es, digamos, de unos 20 centímetros, si esto fuese el núcleo de un átomo, yo siempre le pregunto a mis estudiantes o cuando doy charla de divulgación, si este es el núcleo formado por los protones y los neutrones, ¿a qué distancia piensan que van a estar las órbitas de los electrones? Bueno, me tiran números, yo ahora no les puedo preguntar, si quieren pueden poner alguna adivinanza en el chat. Pero bueno, la respuesta es, si uno reescalea todo esto, es que los primeros electrones van a estar a una distancia de unos 10 kilómetros. Entonces tiene que imaginarse que si nosotros fuésemos muy, muy, muy pequeñitos del tamaño de los átomos, y viéramos el átomo, veríamos el núcleo y los primeros electrones a 10 kilómetros de distancia. ¿Y qué hay entre medio? Entre medio no hay nada. No hay ni siquiera aire, porque el aire también está formado por átomos y moléculas. Entonces ese es uno de los conceptos que me parece bastante importante, que la materia es casi vacía. Estoy tratando... acá está. Después, bueno, el genio de Albert Einstein nos trajo un montón de conceptos nuevos hace 100 años, cuando desarrolló la teoría especial de la relatividad, en donde postuló la constancia de la velocidad de la luz, que es c, que son 300.000 kilómetros por segundo, y entonces él postula esa idea, que es una idea bastante impresionante, que no hay nada que pueda viajar más rápido que la luz en el vacío. O sea, porque la luz, cuando entra a materiales o cuando está en el aire o en el agua, puede viajar un poco más lento, pero la luz en el vacío tiene una cierta velocidad, y uno de los postulados más importantes de Einstein es que nada puede viajar más rápido, tener una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el vacío. Ese postulado trajo un montón de consecuencias. Se llama la teoría especial de la relatividad, y es uno de los descubrimientos más importantes. Después también él siguió avanzando y postuló la teoría general de la relatividad, en donde ahí empieza a indagar qué pasa con la gravedad, siempre desde el punto de vista clásico. La mecánica cuántica tuvo otro desarrollo paralelo, pero él no estaba trabajando con conceptos de la mecánica cuántica, él estaba trabajando en base a mecánica clásica, de Newton, de Maxwell, etc. Y la teoría entonces general de la relatividad, lo que él postuló es que los cuerpos masivos, todo lo que tenga masa, nosotros, la Tierra, el Sol, etc., todo genera un campo gravitatorio, y ese campo gravitatorio él lo postuló como una teoría geométrica que tuerce el espacio-tiempo. Entonces él junta en una teoría matemática muy completa el espacio con el tiempo, lo llama espacio-tiempo, y entonces una cosa se transforma en la otra, y también en base a eso también sacó la teoría de la gravedad clásica, y su postulado también de su famosa ecuación que muestro acá, que es E igual a mc cuadrado. ¿Y qué significa eso? Que las masas pueden transformarse en energía, y la energía puede transformarse en masa. Por ejemplo, eso tiene un montón de aplicaciones hoy en día y se puede demostrar. Por ejemplo, cuando un electrón choca contra su antipartícula, que es el positrón,
cuando eso choca, se aniquilan y se tiene que conservar la energía, o sea, toda la masa del electrón y del positrón pasa a ser energía, esa energía sale en forma de luz, sale en forma de dos rayos gamma, que son rayos de mucha energía. Y eso se usa actualmente en medicina, por ejemplo, en los PET, que son las tomografías de emisión de positrones. Se usa esta aniquilación de electrón con positrón, que larga los rayos gamma, y esos rayos gamma son los que se miden después con el tomógrafo. Es muy interesante porque esa fórmula tiene una aplicación en medicina. A ver. La teoría de Einstein después, imagínense, hace 90 años desarrolló estas ideas y eso dio lugar hasta hace poco al descubrimiento de los agujeros negros que salían de su teoría. Aunque él no estaba convencido en su momento de la existencia de los agujeros negros, parte de las soluciones de sus ecuaciones mostraban que había singularidades. Una singularidad significa que es un infinito en las cuentas matemáticas y no sabían cómo sortear ese infinito y aparecía de la matemática. Y este es uno de los pocos casos en que la ciencia puede predecir algo. Y varias décadas después, este señor Roger Penrose, que está a la izquierda, junto con Stephen Hawking también, desarrollaron un teorema que mostraba que justamente las soluciones de Albert Einstein dan lugar a los agujeros negros. Eso fue en el 60 y pico, 1960 y pico. Entonces ahí se empezó a hablar de los agujeros negros y varias décadas después, en fines del 2008, 2010, estas otras dos personas, Gensel y Andrea Ghez, pudieron observar por primera vez un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. ¿Por qué tardaron tanto en encontrar un agujero negro? Porque ellos encontraron un agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra Vía Láctea. El problema es que ahí viene el problema tecnológico para detectarlo. O sea, estaban con la genialidad de las personas, de Einstein principalmente, que había predicho, y Penrose y Hawking, la existencia de los agujeros negros, no se podían observar porque faltaba la tecnología. Estas dos personas lo pudieron observar experimentalmente porque llevaron la tecnología al límite para observar. Imagínense que nuestra galaxia es una galaxia espiral bastante plana y nosotros estamos en algún costado, y para poder mirar hacia el centro de la galaxia tenemos que mirar a través de todos los astros y los cuerpos y a través de las nubes de gas y polvo interestelar que se encuentran. Es muy sucio encontrar, entonces no se puede observar bien el centro de la galaxia, y ellos pudieron hacerlo porque tenían tecnología muy sofisticada y además una tecnología que les permitió también arreglar y compensar las distorsiones que nos trae que nos da nuestra atmósfera terrestre. Entonces, gracias a la tecnología pudieron observar el agujero negro, y por eso fueron merecedores del Premio Nobel de Física este año. Andrea Ghez, la cuarta mujer en ganar un Premio Nobel de Física. Después hubo hace poco, creo que fue 2016 o 2017, esta imagen, que no es una fotografía, pero en realidad fue muy impresionante porque también pudimos observar la sombra de un agujero negro, que es este que está acá, que fue bastante promocionado, que se llama M87. Esto se observó gracias a una colaboración muy grande de radiotelescopios en todo el mundo, usando a toda la superficie terrestre o gran parte de la superficie terrestre como un gran observatorio, como un gran telescopio, porque esto es una combinación de varios radiotelescopios que muestran acá en distintas partes del mundo, sincronizados para tratar de obtener esta imagen, o sea, para aprovechar entonces más la superficie para observar esto. Este agujero negro fue estimado que tiene, como pongo acá, más de 6.000 millones de masas solares. 6.000 millones, es otra vez, es una cantidad que hemos aprendido a aprender, a interiorizar esos números enormes, porque en realidad en nuestra cabeza hay que practicarlo para entender qué significa 6.000 millones.
En inglés sería 6 billion, ¿no? Ellos los 1.000 millones le dicen billion, que no son billones. Imagínense 6.000 millones de soles todos juntos en un sistema cuyo diámetro tiene, otra vez un número grande, 38.000 millones de kilómetros. Como no podemos entender ese número, hay que empezar a hacer comparaciones. Eso en años luz, un año luz es la distancia que tarda la luz en recorrer durante un año, a esa velocidad, la velocidad de la luz. En años luz son 4 milésimos de años luz, y eso comparado con nuestro sistema solar que conocemos un poco más, es más o menos 10 veces la órbita de Urano. O sea que imagínense, es un agujero negro que es casi tan grande como el sistema solar y que tiene una masa de 6.000 millones de masas solares. O sea, es una cosa impresionante, el cosmos es volador de cabezas. Y ese M87 está a una distancia de 55 millones de años luz. O sea que la luz tarda 55 millones de... La luz que salió... esa luz que vemos, que son de estrellas o de objetos que están detrás, salió hace más de 55 millones de años, cuando tenemos los dinosaurios acá, más o menos. Otro experimento que también... quiero mostrar estas cosas porque a mí me sorprende muchísimo cómo como humanidad y con colaboraciones y como construyendo... ladrillo sobre ladrillo, conocimiento sobre conocimiento, podemos llegar a hacer estas cosas. El experimento LIGO, que es un experimento, las siglas son es un interferómetro de láser, de rayos láser que interfieren, que chocan, para medir lo que se llaman ondas gravitacionales. Otra vez, nuestro querido Albert Einstein, en esa época también, principios del siglo pasado, también previó la existencia de ondas gravitacionales. ¿Qué significa eso? Que si como decíamos, cualquier cuerpo masivo produce una curvatura en el espacio-tiempo, pero nosotros tenemos tan poca masa que ni se nota, es despreciable, pero igual lo hacemos porque somos una masa, tenemos materia. Pero cuando los objetos son tan grandes como estos agujeros negros, entonces sí se tiene que llegar a detectar, eso decían estos científicos, liderados científicamente por una argentina, cordobesa, Gabriela González. Ellos decían que si objetos muy grandes tenían que realmente producir variaciones en el espacio y en el tiempo que fuesen detectables. Pero detectables igual significa que son muy, muy chiquitos. Pero esto uno tiene que realmente darse cuenta de lo que es. Es una variación en el espacio y en el tiempo. El espacio se contrae o se alarga muy poquito, pero no es la materia que se alarga, o no es como una onda de sonido que en realidad es una diferencia de presión del aire. Esto es una variación de las longitudes, o sea que si yo lo pudiese ver, bueno, lo vieron en películas de ciencia ficción, pero lo que está pasando es que, por ejemplo, el espacio de mi mano se alargaría o se contraería, porque el espacio y el tiempo están cambiando. Bueno, este es un experimento que lo voy a explicar muy rápidamente. Lo que ven acá son dos túneles de un par de kilómetros de largo cada uno, que están puestos en ángulos rectos y que por adentro hay ultra alto vacío, y llevan, por cada túnel hay un rayo láser. Esos rayos láser chocan en el medio, interfieren, y las ondas de rayo láser tienen forma de onda, y cuando yo tengo la parte de arriba de una onda, el máximo, con el mínimo de otra onda, como se suman esas ondas, al sumar un máximo con un mínimo da cero, o sea que lo tunean, lo ponen de tal forma que forman lo que se llama interferencia destructiva, no se ve luz. Y con eso esperaron durante muchos años, hasta que finalmente vieron que hubo un poquito de información, hubo un poco de luz. ¿Y eso qué significa? Que uno de los láseres se corrió con respecto al otro. Y eso significaba que una de las direcciones perpendiculares se acortaba o se elongaba, porque cambiaban las condiciones de esa interferencia.
Y entonces ahí pudieron detectar la forma de la onda, pudieron filtrar, ver que la forma de la onda satisfacía también las ecuaciones de Einstein, o sea, estaba todo muy coherente. También se midió en otro lugar, también en Estados Unidos. Lo que a mí me impresiona de este experimento es la precisión con que miden, porque para poder, las variaciones del espacio que tienen que medir están escritas acá, son una fracción muy chiquita de un protón. Ya un protón es muy chiquito, un protón tiene un tamaño de un femtómetro. Femto es, como ya dije, 10 a la menos 15 metros. Es más chiquito que el pico, que es 10 a la menos 12, ¿no? Entonces, imagínense que entonces las variaciones de espacio son del orden de un 4.000º de distancia del protón. Es muy impresionante, y para lograr eso también necesitan muchísima tecnología, porque imagínense que cualquier vibración terrestre pasa un camión a un par de kilómetros y ya se mide algo, ya varía, entonces tiene que aislar todo, tiene que ser vacío. Realmente es un logro tecnológico impresionante. Bueno, entonces, les estaba hablando todavía de las cosas muy grandes, pero en definitiva lo que nos permitió el razonamiento científico es esto del aumento de nuestra capacidad cognitiva para ver cómo es la naturaleza. A mí me gusta mucho mostrar esto porque esto muestra las escalas de energía. Acá en el medio hay una persona en un picnic, o sea, es nuestro tamaño, nuestra escala. 1 metro es lo que nosotros conocemos como 1 metro. Y la humanidad hemos sido capaces de entender bastante, falta mucho en cada una de las escalas, pero hemos podido entender muchas escalas diferentes. Desde lo más grande que estábamos hablando recién, que esto es una galaxia, pero desde tamaños mucho más grandes de la galaxia, ver más allá, en donde podemos estimar que el diámetro del universo visible, es un universo que vemos, a donde nos ha llegado la luz, que salió hace muchísimos miles de millones de años, el diámetro del universo visible se estima que es 10 a la 30 metros, o sea, es un 1 seguido de 30 ceros metros. Eso no tiene un nombre, ya va más allá de giga, etc., ¿no? Y después, bueno, conocemos todas las escalas intermedias, pasando por nuestra escala, las células, las moléculas, como decíamos, los protones, los quarks que forman los protones y los neutrones, y hemos podido entonces explicar la naturaleza hasta un tamaño muy pequeño del orden de 10 a la menos 18 metros. Acuérdense que 10 a la menos 15 era un femto, 10 a la menos 18 tiene nombre, se llama ato, hasta el orden de los atometros. O sea que, fíjense que tenemos una variación de órdenes de magnitud, desde 10 a la 30 hasta 10 a la menos 18, son 48 órdenes de magnitud que hemos podido entender bastante bien, aunque falta muchísimo, ¿no? Entre las cosas más grandes, a mí me impacta esta imagen hecha por el telescopio Hubble del universo. Lo que ven ahí, bueno, hay estrellas individuales, pero principalmente son muchas galaxias la que fotografió el Hubble. Y nosotros ahora sabemos, es una información que tenemos, que nuestro universo, por lo menos lo que nosotros podemos ver, está formado por más de 100.000 millones de galaxias, como nuestra Vía Láctea hay con más de 100.000 millones. Y en nuestra propia Vía Láctea tenemos más de 200.000 millones de estrellas, estimado también. O sea que son números enormes, pero es increíble cómo nosotros, con nuestra mente limitada, podemos llegar a entender y podemos llegar a estimar ese tipo de magnitudes. Ahora, si vamos al otro extremo de lo muy chiquito, vertiginosamente pasamos de lo más grande que conocemos a lo más chico, más o menos lo más chico, porque lo que quiero mostrarles acá es algo que también me impresiona mucho, que es una imagen, eso sí, de los átomos individuales. Esto es una superficie de silicio sacada acá mismo en el centro atómico, con un microscopio de efecto túnel cuántico. Y acá la escala son 100 angstrom todo lo ancho. 100 angstrom. Un angstrom es 10 a la menos 10 metros. O sea,
Esto es 10 a la menos 8 metros, son 10 nanómetros. Bueno, es muy chiquito, pero fíjense que el tamaño, acá lo podemos ver, que son cada uno de estos puntitos es un átomo de silicio, y esto se toma la imagen también con un microscopio, aprovechando la tecnología cuántica. Es un microscopio que tiene una punta cuántica que hace un barrido sobre el material, y entre esa punta del material saltan los electrones por efecto túnel, que es un efecto cuántico, y según la corriente pueden detectar si hay o no hay un átomo de silicio. O sea que es impresionante cómo vemos que un cristal de silicio está formado por átomos ordenados, puestos con cierto orden. Eso se llama un cristal. Esas son las cosas que estudiamos nosotros. Sobre eso puede haber electrones circulando, eso es la corriente eléctrica, etcétera, etcétera. También hemos podido desarrollar materiales como este, por ejemplo, el grafeno, que es un material que dio lugar también a un premio Nobel hace varios años, de Gaim y Novoselov, creo que por 2010, y ellos pudieron aislar una capa monoatómica de átomos de carbono, formando esta red tipo panal de abejas. Fíjense que son hexágonos, en cada vértice del hexágono hay un átomo de carbono que está unido por electrones covalentemente con los otros átomos de carbono, y forman una plancha unidimensional. Esto es un material muy importante y puede formar la base de la electrónica del futuro, porque es muy resiliente, se pueden hacer aisladores, se pueden hacer metales o semiconductores, etc. Lo divertido de este material es que se pueden hacer nanotubos, o sea, se puede tomar una plancha y enrollar sobre sí mismo, y se puede formar un tubo de ese material, y dependiendo de cómo se enrolle, ese tubo puede ser aislante o puede ser metálico o semiconductor. Y yo tengo una física amiga, me dio este anillo, que en realidad es un nanotubo, es un tubo de carbono, o sea que es un anillo para las nerds. Y bueno, es lo que se hace a nivel, digamos, se puede manejar la materia de tal forma de poder hacer estos nanotubos, pero también se pueden hacer macromoléculas, que son como esta pelota que se ve ahora arriba a la izquierda. Esto es un buckyball, se llama, un fullereno. Fíjense el diámetro que tiene, 0.4 nanómetros, o sea, 4 angstrom. Y cada una de estas pelotitas son átomos de carbono y forman una pelota que tiene exactamente las mismas simetrías y la misma forma que una pelota de fútbol, hablando de fútbol que están jugando ahora Argentina con Bolivia, y tiene la misma cantidad de hexágonos y de pentágonos que una pelota de fútbol, o sea, tiene exactamente la misma forma. Es muy gracioso eso de que sea estable una macromolécula de esa forma, y se estudia porque puede servir para llevar, para poner otra molécula adentro, como vector para llevar alguna droga, etc. Entonces, la pregunta, nos surgen muchísimas preguntas. ¿Hasta dónde podemos llegar al límite de la construcción de nuevos materiales? ¿Podemos diseñar nuevos materiales de tal forma en que le pidamos que sean buenos conductores o que sean buenos semiconductores, y que aumentemos muchísimo, por ejemplo, la eficiencia de los paneles solares? ¿Cómo podemos llegar al día en que realmente podamos diseñar los materiales como querramos para las aplicaciones, ¿no? Desde hace 90 años, más o menos, también en paralelo con las teorías de Einstein, también hubo otro gran desarrollo en la física, que es el desarrollo de la teoría cuántica, de la mecánica cuántica. Pongo esto como imagen porque la mecánica cuántica, esto resume muchísimo algunas de las ideas más importantes de la mecánica cuántica, que son ideas totalmente antiintuitivas, y que había que llegar a esas ideas, había que generarlas, porque la naturaleza se estaba presentando como eso. Entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos que
hay partículas como los electrones que, según cómo los midamos, pueden parecer que son partículas más localizadas o que puede parecer que están más extendidas en el espacio, formando con un comportamiento más ondulatorio. Como ven acá, estos son distintas órbitas de un átomo de hidrógeno. Fíjense de arriba para abajo, de distintas órbitas cada vez con más energía a medida que se va complicando. Y esto que se dibuja es la probabilidad de encontrar los electrones alrededor del núcleo de hidrógeno. Fíjense que también la mecánica cuántica dice que en átomos o en ciertos sistemas las energías no son un continuo de energía, sino que están discretizadas, están cuantizadas, por eso se llama mecánica cuántica, porque tenemos los niveles cuánticos discretizados de energía, no puede ser cualquier valor, entonces entre un orbital y el de al lado tenemos distinta energía, la distribución de los electrones es diferente, y tienen diferente energía. Pero también hay ondas que hasta ese momento pensaban que eran ondas, puramente ondas, como las ondas electromagnéticas o la luz, pero que según cómo se medía también podían funcionar como partículas. Por ejemplo, la luz dejó de ser estudiada desde el punto de vista de la óptica clásica, y según el experimento se podían ver que estaba formada por pequeñas partículas que se llaman fotones, que viene de la luz, foto. Entonces, las partículas se comportan como ondas, y algunas ondas, como la luz, se comportaban como partículas. Y otra de las características más importantes y más intuitivas de la mecánica cuántica es lo que se llama el entrelazamiento, el entanglement en inglés. El entrelazamiento significa que yo puedo tener varias partículas que están en un mismo estado, inclusive pueden ser partículas que están muy, muy distantes en el espacio, varios kilómetros, y que si yo actúo sobre una partícula, lo siente la otra partícula, porque en realidad estoy perturbando el mismo estado. Bueno, un montón de ideas que no tengo muy superficialmente, puedo comentar de la mecánica cuántica, pero que fueron revolucionarias como ideas, ¿no? como conceptos de lo que es la naturaleza, y que tuvieron muchas aplicaciones. Después, inclusive ahora, hay un boom de aplicaciones de la mecánica cuántica. Por ejemplo, acá muestra una foto de los láseres. Los láseres son emisión coherente de luz de determinados materiales. Acá hay láseres de diferentes colores. Por ejemplo, el láser rojo es el rubidio. Entonces, adentro de ese material, el rubidio, como tiene los niveles de energía discretos, si yo tengo electrones en una energía, puede caer a otra energía más baja, y como se conserva la energía tiene que salir de alguna forma, y sale como un fotón, como un poquito de luz. Entonces, si muchos electrones hacen eso en forma coherente, estamos emitiendo siempre la luz con el mismo color, o sea, con la misma frecuencia, que tiene que ver con el saltito de la energía que hizo, que es siempre la misma. Por eso el color es tan puro y es siempre el mismo color. Entonces el láser es una manifestación macroscópica de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es lo que nos está permitiendo ahora comunicarnos, es la base de toda la electrónica moderna. Acá les muestro un chip. Todo el mundo ha desarmado una computadora o el celular, se nos rompió y vemos estos chips. Ahí lo que está funcionando, lo que está trabajando como concepto es la mecánica cuántica, porque tenemos semiconductores. Los semiconductores en base a silicio principalmente, son el material base de eso, y que tiene también sus niveles discretos, y uno puede doparlos, o sea, puede poner otros átomos y puede manipular los niveles de energía de tal forma que se puede dominar cómo es el paso de la corriente, cómo guardamos la información. Todo eso a nivel atómico está pasando gracias a la mecánica cuántica, y por eso nos estamos pudiendo comunicar ahora. Acá les muestro también la foto de un superconductor. Este cubito es un superconductor que está arriba de un imán que está levitando. Un superconductor es un conductor como el cobre, pero como los electrones, cuando se mueven esa corriente eléctrica, en vez de chocar contra el material,
imagínense un conductor, son electrones moviéndose en un material como el que le mostré de silicio, pero a cada rato chocan contra el resto de los átomos del material. Si todos los electrones se pusiesen de acuerdo y formaran un solo estado cuántico, se moverían todos juntos sin chocar y sin generar calor y sin colisionar contra el material. Eso se llama un superconductor, porque es un conductor que no genera calor y que no genera resistencia. O sea, no podríamos tener una plancha de superconductores porque no calentaría. Y eso es lo que está pasando en este cubito, que es otra manifestación macroscópica de la mecánica cuántica. Los superconductores se usan para los imanes, imanes superpoderosos, porque se pueden producir corrientes muy fuertes para medicina, por ejemplo, para otros dispositivos de tecnología. Y bueno, la resonancia magnética nuclear también es una aplicación de la mecánica cuántica para tomar imágenes médicas. Ya mencioné el PET, que es el tomógrafo de positrones, etc. O sea, la mecánica cuántica hoy en día tiene muchas aplicaciones. Estamos yendo hacia las computadoras cuánticas, que son computadoras que daría para otra charla, pero que aprovechan el entrelazamiento entre los electrones o entre las partículas para hacer muchos cálculos simultáneamente. Entonces haría una velocidad mucho más grande. Pero bueno, todavía estamos un poco lejos, pero estamos yendo a eso, ya se ha logrado algún tipo de cálculo cuántico. Bueno, entonces, dentro de otras áreas, ya yéndome un poco de la física, también conceptualmente la humanidad hemos entendido de cómo fue evolucionando la vida de los últimos 4.000 millones de años. Hemos entendido la teoría de la evolución mucho mejor ahora. Sabemos que tenemos un código genético, que transmitimos información vía un código genético, que es el ADN, con esas bases. Es una forma muy compacta y muy eficiente para guardar información. Además redundante y evita mayores problemas. Y una de las preguntas que nos surge acá es que si nosotros podemos imitar la naturaleza y si pudiéramos guardar información tan compacta como lo hacemos en el ADN, por ejemplo, si guardáramos información en un bloquecito de 0.5 nanómetros de lado, podríamos reducir o aumentar la capacidad de almacenamiento de datos en memorias en un factor 1000 al que tenemos ahora, por ejemplo. Bueno, otros grandes experimentos, y ahora muy rápido, solamente para comentarlo, la penicilina, el descubrimiento fue revolucionario para la humanidad, después del desarrollo de los antibióticos para controlar las bacterias, el desarrollo de las vacunas. Bueno, que estamos viviendo todo eso ahora, ¿no? Las terapias genéticas y las terapias con células madre, justamente también otro premio Nobel que se dio este año a dos mujeres de Estados Unidos, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, del Max Planck en Alemania, que ellas descubrieron un método para cortar y para editar los genes que se llaman CRISPR-Cas9. Así que bueno, estamos realmente avanzados en ese sentido. La información, no, digamos, todo lo que hemos evolucionado y cómo vemos la realidad ahora a través de esto que son nuestras redes, ¿no? Gracias a esto estamos también comunicados. Esto es una imagen de 2014, vieja, así que debe haber cambiado mucho de la conectividad en el mundo, de dónde están prendidos dispositivos conectados a Internet. Y el Internet y la comunicación nos ha revolucionado. O sea, vemos también la realidad en forma totalmente aumentada, como digo yo, porque podemos ver desde nuestras casas, tenemos acceso a todo el mundo, vemos a todo el mundo y podemos conectarnos con quien queramos, esencialmente, con un solo clic. O sea, la comunicación es impresionante y es una revolución que quién sabe si no nos va a cambiar o no nos está cambiando muchas cosas, ¿no? En cuanto a nuestros sistemas de vida, por supuesto. Acá cabe la acotación de que todo descubrimiento puede dar lugar a un desarrollo tecnológico, y ese desarrollo tecnológico puede tener usos duales, que puede ser usado para
para el bien o para el mal. O sea, puede ser desarrollado para ayudar a la humanidad, con buenos fines para el progreso de la gente, o puede ser usado con fines malignos, etc., ¿no? Entonces, acá viene a acotación toda la cuestión social de lo que es la información, que tenemos todo ese problema de cómo filtramos la información, cómo encontramos lo que es relevante de lo que no es relevante, la información falsa, la época de la posverdad y todas esas cuestiones sociales. En general, la tecnología evoluciona mucho más rápido que lo que maduramos como sociedad. Entonces, es importantísimo que haya diálogo, que haya este tipo de acciones para que la gente tenga alfabetización científica y tecnológica para que podamos afrontar y debatir las cuestiones éticas. Quedan grandes desafíos, grandes preguntas. Acá puse algunas de las preguntas más importantes, ¿no? Sabemos cómo fue la teoría de la evolución, pero no sabemos qué es la vida ni cómo se originó. Hay muchas ideas, pero nos falta entender eso, todavía no lo entendemos, no pudimos llegar a una teoría de cómo empezó la vida. ¿Qué nos hace humanos? ¿No? ¿Somos diferentes o no a otros animales o a otras especies? ¿En qué nos caracterizamos como humanos? ¿Podemos controlar los virus? Es una pregunta muy actual. ¿Podemos curar el cáncer? Otras preguntas que tienen que ver con nuestro futuro es cómo mitigar el cambio climático, el cambio global que estamos presenciando, cómo podemos lograr un desarrollo tecnológico en equilibrio con la naturaleza. Esa es una de las preguntas más acuciantes en este momento. Y otras preguntas también más básicas es qué son la materia y la energía oscuras del universo, si hubo un antes del Big Bang, y más que si hubo un antes, qué pasó en los primeros instantes después del Big Bang, ¿no? Eso tampoco se entiende bien, pero bueno, hay preguntas básicas muy importantes. Después, la que a mí me encanta y me fascina, que es la conciencia, mucha gente estudiando eso ahora, o sea, ¿por qué nosotros decimos que somos conscientes? ¿Los animales tienen conciencia o no? La conciencia es un efecto emergente, como mencionaba Horacio en su presentación. O sea, si conocemos cómo funciona una neurona y empezamos a juntar neuronas, hay un número crítico de neuronas por arriba del cual, por arriba de ese número, emerge la conciencia como un estado nuevo de esas neuronas. Eso es un fenómeno emergente y la gente se pregunta, ¿no? Si hay un número crítico. O no depende del número y depende de cómo están conectadas, o depende de las dos cosas, de la conectividad y del número. No entendemos. La pregunta es si nosotros podemos entender a nuestra misma mente. ¿Vamos a poder hacerlo o no? Son preguntas filosóficas profundas, ¿no? Y si podremos construir máquinas más inteligentes que nuestra propia mente, ¿no? La inteligencia artificial, bueno, hay muchas cosas, es un instrumento que calcula muy eficientemente, muy rápido, pero bueno, ¿va a generar nuevos conceptos o no? Después, para terminar esta pequeña parte, estoy terminando ya todo, pero quería comentarles también, y un poco haciendo alusión a la charla que vi de Alberto Rojo, muy linda, que dio antes también en este ciclo, que los científicos para generar, para generar estas ideas nuevas, que no solamente miramos en forma descriptiva a la naturaleza y nos contentamos con describir la naturaleza, sino que generamos conceptos nuevos. Conceptos nuevos como, por ejemplo, el cero. El cero tardó mucho tiempo en desarrollarse. ¿Qué significa? Un símbolo para describir la nada. Bueno, los matemáticos lo van a poder explicar mejor que yo, pero en la Mesopotamia se cree que empezó el concepto de cero, de la nada, después generaron el símbolo. En la India, los mayas también tenían un símbolo para el cero, pero es un concepto que es importante, que nosotros lo tomamos como ya dado, porque nos viene de herencia de los seres humanos que vivieron antes,
pero es importante. Lo mismo que el infinito. El concepto de infinito es un concepto matemáticamente complicado de abarcar, pero ni siquiera el infinito, los números grandes que estuvimos hablando, que estuve mencionando antes, ¿no? ¿Qué significa 4.000 millones de años? ¿No? Antes se contaban vaquitas y se llegaba hasta 100 o 200 y no había ni números para más allá. ¿Qué significa? La notación científica, por ejemplo, son todos conceptos importantes. La notación, los conceptos de simetría, de armonía, de perspectiva, todos esos los usamos mucho también en la física para explicar problemas. Borges, lo menciona mucho también Alberto, que tiene sus cuentos de los senderos que se bifurcan y de los mundos paralelos, también alusiones al infinito, son todos conceptos que él maneja en la literatura y que nosotros manejamos en la ciencia. El concepto del caos, por ejemplo, caos clásico, el caos cuántico. Y yo quiero mostrar esto porque el gran Juan Martín Maldacena, el argentino físico que está ahora en Princeton, en Estados Unidos, para desarrollar su teoría de la gravedad cuántica, porque falta unir esas dos teorías, la cuántica con la gravedad. Las cuatro fuerzas fundamentales, que son las tres fuerzas que son descritas por la mecánica cuántica, que son la fuerte, la débil y la electromagnética, por un lado, y queda la gravedad afuera, que no es descrita por la mecánica cuántica. Entonces Maldacena y un montón de gente están tratando de unificar las cuatro fuerzas, eso se llamaría una teoría de la gravedad cuántica. Él, para explicar su teoría, muestra muchas veces este dibujo de Escher. Y este representa un espacio hiperbólico, no importa, o sea, él para explicar sus modelos que se llaman la teoría holográfica, etcétera, no viene al caso de explicar ahora, pero él apela al arte para explicar sus teorías y a Escher particularmente, por eso me gustó mucho la presentación de esta charla con Escher, porque me gustan mucho los conceptos que tiene Escher, es muy, muy científico. Bueno, para terminar esta parte, déjenme leerles cómo lo explica Einstein a esto, ¿no? Se lo voy a leer, es muy cortito, pero yo cuando estaba en la secundaria me acuerdo de haber leído este libro de Cómo veo el mundo de Albert Einstein, que me voló la cabeza, me encantó sus cuestiones sobre la paz, la política, sobre la humanidad, sobre los pensamientos, sobre la religión misma. Y cómo abarca él, hablando con un amigo en Jujuy el otro día, me hizo acordar esta frase que yo rescataba desde mi adolescencia, que Albert Einstein decía: lo más hermoso de la vida es lo insondable, lo que está lleno de misterio. Es este el sentimiento básico que se halla junto a la cuna del arte verdadero y de la auténtica ciencia. Quien no lo experimenta, el que no está en condiciones de admirar o asombrarse, está muerto, por decirlo así, con la mirada apagada. También, dice, la religión se basa en lo misterioso, aunque con una mezcla de temor. El conocimiento de que existe algo impenetrable para nosotros, de que hay manifestaciones de la razón, de la conciencia más honda y de la belleza más deslumbrante, accesible a nuestra conciencia solo en sus formas más primitivas, o sea, mucho más allá, ¿no? Todo este saber, conocer y sentir da origen a la verdadera religiosidad, dice él. En ese sentido, y solo en ese sentido, dice Einstein, pertenezco a los hombres profundamente religiosos. O sea, lo misterioso, ¿qué podemos aprender nosotros con nuestra conciencia, que en principio sería limitada, ¿no? Una de las cosas que también me llama mucho la atención es que a medida que nosotros vamos aumentando con el conocimiento, vamos aumentando nuestras capacidades cognitivas, también se nos van abriendo muchísimas más preguntas, como terminaba el resumen de esta charla. A veces ni siquiera sabemos cómo es la pregunta. Es importante. Una vez que sabemos cómo es la pregunta, ya hemos avanzado muchísimo. Pero muchas veces avanzamos y no sabemos qué preguntarnos, cómo postular ese nuevo misterio que se nos presenta y cómo encararlo. Entonces yo muchas veces digo que más allá, más que el dicho socrático de que solo sé que no sé nada, debería ser, solo sé que sé cada vez menos, porque esa es la impresión que yo tengo
que a medida que vamos avanzando en las fronteras del conocimiento se nos van generando tantas más dudas que nos damos cuenta que realmente sabemos cada vez menos del total, ¿no? Bueno, para terminar, quiero terminar solamente por decir unas palabras sobre el otro tipo de actividad que a mí me parece que es importantísimo para los científicos y que también nos hace ver otro tipo de enfrentar problemas sociales o políticos con la racionalidad científica, la discusión racional de los problemas, la ética en ciencia y tecnología, la frontera entre ciencia y sociedad, el aporte del conocimiento a la toma de decisiones. También, no solamente debería ser privativo de los científicos ni del método científico, sino que deberíamos tender a que la población o los tomadores de decisión o la gente involucrada en esto apele a la racionalidad científica, use argumentos para las discusiones, argumentos racionales. Tenemos que usar mucho más evidencias, mucho más información precisa, verificable. Tenemos que hablar a la honestidad intelectual. Muchas veces estamos equivocados y la gente no lo... digamos, hay una cuestión de honestidad intelectual que tenemos que practicar cuando nos muestran que estamos equivocados. Pues tenemos que expresarnos de forma mucho más lógica, más precisa, poder cuantificar lo que estamos diciendo. Con eso nos entenderíamos mucho mejor. Entonces, como presentó Horacio en su presentación, yo estoy involucrada en este grupo que se llama Conferencias PAWASH para Ciencia y Asuntos Mundiales, y es un grupo que se generó justamente para traer la racionalidad científica para tratar amenazas a la seguridad humana que provienen de la ciencia y la tecnología, pero por sobre todo las provenientes de las armas de destrucción masiva. Está en sus misiones. Entonces, en esas conferencias fueron generadas por Albert Einstein y Bertrand Russell, como comentara Horacio. En el 55, Albert Einstein y Bertrand Russell, y se los recomiendo, escribieron un manifiesto, el manifiesto de Einstein y Russell, que es un documento muy profundo, muy bien escrito por Bertrand Russell, Premio Nobel de Literatura, pero un logicista, un matemático, que vale la pena leer los pensamientos. En el 1955 se estaban desarrollando las bombas H, las bombas de hidrógeno. Eso fue 10 años después de las bombas lanzadas sobre Nagasaki y Hiroshima, que eran bombas de plutonio y de uranio. Pero en el 55 se estaban desarrollando bombas de fusión, las bombas H, que eran 1000 veces más potentes que la bomba lanzada sobre Hiroshima. O sea, una locura total la humanidad desarrollando esa tecnología. Entonces, un grupo de científicos liderados por Russell y Einstein escribieron este manifiesto en donde instan a los gobiernos y a los pueblos a evitar la guerra para solucionar los conflictos, porque decían que si se va a la guerra van a usar esas armas y vamos a perecer todos. Convocan a los científicos a discutir estas ideas estas consecuencias en forma racional, usando la racionalidad científica para la discusión de problemas políticos, y decían que si queremos sobrevivir debemos aprender a pensar de una nueva manera. Y eso es totalmente aplicable hoy en día también frente a todas las amenazas que estamos viviendo. Y acá vemos el Bertrand Russell cuando está en Londres haciendo el anuncio de su manifiesto, y acá Albert Einstein en la conferencia de prensa. Este manifiesto fue el último acto público de Albert Einstein en el 55, porque él falleció en abril del 55, o sea, firmando esto fue su último acto público, este manifiesto pacifista y que apela a la racionalidad para la discusión de los temas. Los signatarios fueron estas 11 personas, 11 hombres, las mujeres no eran todavía, fíjense qué bien que están cambiando los tiempos, por suerte, pero la mayoría de estas personas, premios Nobel en ciencia, hay uno en medicina, y Joe Rotblat, Premio Nobel de la Paz, porque esta institución ganó el Premio Nobel de la Paz en 1955 por sus esfuerzos, como dice acá, en disminuir el papel de las armas nucleares y en cuestiones internacionales y para la eliminación de dichas armas. Estamos lejos de la meta, pero por lo menos apela a la racionalidad científica para discutir los problemas. PAWASH ha estado involucrado en trayendo racionalidad científica a muchos problemas, a desarme nuclear y no proliferación,
introduciendo conceptos fundamentales, racionalidad científica y conocimiento para todos estos acuerdos de prohibición y de limitación de armas nucleares y desarrollo de zonas libres de armas nucleares. También ha trabajado con armas químicas y biológicas, temas de ciencia y sociedad, de ética que ya hemos mencionado, cambio global, ambiente, seguridad regional y seguridad espacial, etc. Bueno, entonces ya para terminar, es esto, la ciencia y la ciencia y el pensamiento científico ha mostrado ser una de las herramientas más poderosas que tenemos los humanos para conocer el mundo en que vivimos. La ciencia, hemos avanzado mucho, nos quedan muchísimas preguntas, pero ya tenemos una visión muy... Imagínense el concepto que tenemos nosotros de la naturaleza y del mundo hoy comparado con una persona de hace 100 años, no solo en tecnología, sino en conceptos, ¿no? Nos ha permitido conocer la naturaleza desde el universo hasta el mundo atómico. Bueno, eso es más o menos lo que quería comentarles. Es importantísimo entonces que avancemos para reforzar y para tomarlo como actitud la racionalidad científica, para discutir entre nosotros, para avanzar en el conocimiento, para entendernos mejor, para tener democracias más duraderas y para generar más confianza entre las personas. Bueno, yo les agradezco muchísimo y espero preguntas para que podamos hacer una discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Karen. Entonces les rogamos a los que quieran hacer alguna pregunta que la escriban en el chat. No sé si ya hay alguna, Gonzalo. Sí, ya tenemos alguna pregunta. De Claudia Tilbe. Perdón. ¿Qué opina la doctora Hallberg sobre la ciencia escolar? La ciencia escolar, muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Me parece fundamental enseñar ciencia. Eso tiene que reforzarse mucho más, enseñar mucho más matemática, hacer la enseñanza de la matemática más divertida. La matemática es muy linda para aprender, hay mucho de juego, pero lo que sí hago énfasis en que es importantísimo que se les enseñe a los niños. Yo no soy pedagoga, ¿no? Eso tiene que ser los expertos que digan cómo se hace. Pero tenemos que enseñar a los chicos a pensar naturalmente y que el pensar, el razonar, va más allá de las materias científicas. No solamente se piensa cuando se hace matemática o naturaleza o ciencias en la escuela o en el colegio, sino que pensamos en todo lo demás, cuando hacemos literatura, cuando vemos historia. El pensamiento tiene que ser transversal a todas las materias y es importantísimo que se entrene a los chicos desde muy chiquitos a pensar como si fuese una actitud natural, que siempre tengan las antenas paradas, se pregunten por qué, que tengan ese reflejo de pensar por sobre todas las cosas y de hacer ese esfuerzo de ser lógicos, cuantitativos, que puedan abstraerse, que puedan reflexionar. Eso es transversal a todo. Para mí eso es parte, eso no es informativo, eso es formativo. Y la ciencia, bueno, viene por supuesto como algo, una consecuencia de eso, ¿no? De Albina, ¿se llegó a ver un átomo? Albina, sí, te lo mostré con el microscopio ese cuántico de efecto túnel, acá en el centro atómico, bueno, y en otros lugares del mundo, por supuesto, hacen imágenes de esos átomos y se ven a través de los instrumentos, porque se pudo desarrollar una tecnología capaz de mostrarnos lo que está pasando a ese nivel. No lo podemos ver con el ojo desnudo, necesitamos, así como cuando uno mira por un microscopio, esto es como parecido a un microscopio que usa la mecánica cuántica para verlos, pero cada uno de esos puntitos en una imagen que te mostré era un átomo de silicio.
de Roland Lange. La Fundación PUWASH actúa también sobre los riesgos que representa la inteligencia artificial usada para el mal. Sí, hola Roland, es un amigo. Le dije a mis amigos que no me hagan preguntas capciosas. Sí, por supuesto, Roland. La inteligencia artificial, el Big Data, tienen usos duales como todo el desarrollo tecnológico. Entonces, justamente estamos armando un grupo de estudio para analizar estos estudios de la inteligencia artificial. Y es muy interesante, hay muchísimas cosas para analizar. En Argentina tenemos una experta que se llama Vanina Martínez, y Vanina fue a una reunión de PUWASH en Ginebra, creo que fue el año pasado, que estaban analizando esto, el problema de la ciberseguridad también, etc. Así que sí, es justamente uno de los temas actuales. De Hugo Alavi. ¿Hay algún equipo en Balseiro que estudie el torio como combustible nuclear? Parece que en Jujuy hay este mineral. Hola Hugo, ¿cómo estás? Otro amigo. Sí, bueno, se toma como una posibilidad, no es un proyecto que yo sepa que se está atacando en este momento en forma como un proyecto a desarrollar concreto, pero sí se considera como una de las posibilidades. Tiene el conocimiento como para avanzar con esa tecnología de los reactores de última generación. Sí, es algo que Argentina siempre estuvo a la vanguardia de la tecnología nuclear, entonces está avanzando con esas cosas también. Argentina, además, sí fue siempre muy bien comportada con las cuestiones de seguridad nuclear y por eso está estudiando los reactores más seguros y los que generan menos residuos. En YouTube tengo una pregunta de Iván Colverde. ¿Qué salidas laborales y en qué ámbitos te permite trabajar el tener un título de grado en física o un doctorado en la misma, además de la investigación? La física, como otras disciplinas, pero yo puedo hablar de la mía, tiene un abanico enorme de posibilidades, porque la física uno puede estudiar desde cosas bien filosóficas y de preguntas muy básicas como el origen del universo, las partículas más fundamentales, las teorías más fundamentales, etc. Al otro extremo, de muy aplicado, la física tecnológica, la física médica, hay muchísimo en física médica, ahora las aplicaciones de todo, algunos de los ejemplos que mencioné de la física para aplicaciones médicas, aplicaciones de radiología, de física, de medicina nuclear, etcétera, pasando por desarrollo de nuevos materiales para la industria o para la investigación básica también, física biológica, física más matemática, física de la atmósfera, hay astrofísicos. Yo diría que en realidad, o física, por ejemplo, estadística, propagación de enfermedades, hay físicos acá en el Centro Atómico que están analizando y al pie del cañón con este virus, con el COVID, cómo se propagan, tratando de monitorear, etcétera, etcétera. El abanico de posibilidades es enorme y hay para todos los gustos, diría yo. Pero no dije nada de salida laboral, esos son los temas. Salidas laborales hay, relacionadas con eso. Desde divulgación, desde trabajar como docente universitario, trabajar en industria. Ojalá haya más en Argentina, tenemos que propender un poco más a eso, ¿no? De más absorción de científicos al sistema productivo también. Trabajar en gobiernos, en toma de decisiones, en investigación básica, en física médica, las cosas que dije, ¿no? Hay muchísimas posibilidades y necesitamos muchos más jóvenes que se dediquen a hacer ciencia en Argentina. Ciencias y ingenierías y tecnología, ciencias de la computación, hay muy pocos jóvenes que están siguiendo esa carrera. Y mujeres, no me van a hablar porque son mucho menos todavía. Necesitamos mucho más.
relacionado. El otro día habló la doctora de porcentajes de mujeres que hacen ciencia con respecto a los varones. ¿Hay mucha competencia entre las mujeres científicas? ¿Por qué una sociedad sesgada hace preguntas sesgadas? ¿Por qué va a haber más competencia entre mujeres que entre mujeres y hombres o que entre hombres? La respuesta a esta pregunta es sí, hay competencia sana, puede ser que no haya competencia sana, pero es la misma competencia que hay entre hombres o entre mujeres y hombres, o sea, es la competencia natural que hay, depende de la personalidad también de las personas, ¿no? Otra de las cosas que también una sociedad sesgada se pregunta si hay una diferencia entre la forma de pensar entre mujeres y hombres, entre los cerebros, quiero decir, entre las mujeres y los hombres. Hay muchos estudios hechos por ahí, pero los estudios más sólidos, más serios, indican que no hay ninguna diferencia. Por supuesto hay cuestiones culturales, abordajes culturales, pero en realidad ya de por sí el hacerse la pregunta de si hay diferencias en el cerebro entre mujeres y hombres ya proviene de una sociedad sesgada. Entonces hay una mujer que es una neurocientífica, Gina Ripon, que realmente habla sobre the gendered mind, la mente con género, y ella es muy convincente, ha escrito en Nature libros de que realmente primero no tiene ningún sentido, y si uno hacerse la pregunta, pero si uno la hace, realmente no hay ningún sentido, no hay ninguna diferencia. Y es un mito totalmente instalado que las mujeres somos más empáticas, tenemos mejor adaptabilidad mental, en cambio los hombres están más cableados para la racionalidad y para la toma de decisiones. Los estudios más serios indican que no es así. En YouTube, Luis Quispe, ¿las culturas antiguas nos siguen enseñando ciencia? Sí. Bueno, las culturas antiguas tenían el método científico por ahí no tan desarrollado, pero hay mucho conocimiento que es muy valioso, los conocimientos más ancestrales, y que uno puede tomar como científico y después validar o invalidar, porque algunas cosas por ahí no funcionan tan así o no tienen la explicación que ellos le dan, pero me parece que es un diálogo intercultural, intergeneracional o inter de época, que vale la pena seguir y tomar, porque hay mucha experiencia de esa gente también, de muchísimos siglos, y que es muy importante que también adoptemos nosotros, pero siempre con la racionalidad científica y con las evidencias, ¿no? ¿Cómo se podría usar la tecnología para enseñar o motivar el estudio por materias como física, matemáticas, etcétera? Y un poco relacionado con eso, hay otra pregunta aquí que dice, en los diseños curriculares actuales hay menos carga horaria en física, química. ¿Qué opinión merece la misma? Bueno, como dije un poco, contesté la primera pregunta sobre esto. Me parece que es importantísimo aumentar esta carga curricular. Es importante la formación total de los niños, ¿no? En arte, en historia, en las ciencias sociales, en las ciencias. Los niños son esponjas, cuanto más se les enseñe, mejor. Pero el uso de la tecnología sí es útil, pero lo que pasa es que no todos los lugares tienen acceso a la tecnología. Por suerte, lo más importante que es la tecnología de la comunicación, estamos cada vez, quedan pocos lugares en donde lamentablemente no tienen el acceso, pero si uno tiene una buena conexión a Internet, tiene información infinita que hay que saber buscar también. O sea, la tecnología hay que saber manejarla. Hay que saber dónde buscar información, no quedarse con lo primero que nos muestra Google. Hay que chequear las fuentes, hay que chequear por 2 o 3 lados. En ese sentido es importantísimo. Pero por eso insisto en que además de enseñarles las cuestiones fácticas o descriptivamente lo que es la ciencia, los chicos tienen que aprender a pensar las cosas. No es cuestión de ir a un museo de ciencias y apretar botones y a ver cómo se prenden las lucecitas. Los experimentos en el C3 en Buenos Aires o en otros museos de ciencia están diseñados para que los chicos aprendan a pensar. Lo importante es el razonamiento. Si un chico ya tiene esa actitud de pensar, ese entrenamiento, después está preparado para toda su vida para enfrentar
y para aprender más cosas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, enseñar a pensar. De Sebastián López. ¿Usted cree que es posible utilizar la modificación del campo gravitatorio para el movimiento de una nave aeronáutica? No, porque esa modificación, a ver, la modificación del campo, yo me refería a esas pequeñas ondas gravitacionales que eran muy pequeñas, que eran 1/4000 el diámetro de un protón. Imagínense esa variación tan pequeña que es necesaria tanta tecnología para poder ver, resulta de una colisión de dos agujeros negros con masas, que no lo tengo el número ahora, pero millones de veces las masas solares y que produjeron eso. Imagínense entonces que no se puede, los cambios gravitatorios, las ondas gravitatorias tienen que ser producidas por cosas hipermasivas. Así que no, bueno, los cambios, digamos, contestando ahora de forma más fácil y más directa, la cohetería, los satélites o las naves que salen de la Tierra y que espaciales, justamente se impulsan con campos gravitatorios. Si nosotros lanzamos una nave de la Tierra que pasa cerca de la Luna, va a orbitar un poco alrededor de la Luna y va a ser impulsada en otra dirección porque aprovecha el campo gravitatorio de la Luna, por ejemplo. Entonces esas cosas se saben muy bien y se aprovecha de los campos gravitatorios. Los campos gravitatorios es eso, es la fuerza de atracción que hay, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna o entre la Tierra y el Sol. De Pablo Born. Gracias, Karen. ¿Cómo ven la aceleración de la convergencia o unión entre biotecnología con física o ingeniería, especialmente en estos tiempos? Fundamental, hola Pablo, fundamental la interdisciplinariedad para hacer las cosas hoy en día, porque cada una de las disciplinas permea un poco sobre la otra. Física, biológica hay muchísimo, biología en la física. Todas las cuestiones de genéticas tienen cuestiones cuánticas también, por ejemplo, si uno quiere poner la cuántica en la interacción molecular, etc. Así que me parece que justamente las cuestiones interdisciplinarias son importantísimas. Cuando fue el auge de la nanotecnología juntó a matemáticos computines, o sea, computadores científicos, físicos, químicos, ingenieros, biólogos en algunos casos, y es una condición indispensable para el estudio y para el desarrollo de tecnología. Noelia Culver. ¿El agujero negro presente en nuestra galaxia puede poner en riesgo en algún momento a nuestro sistema solar? Supongo que sí, no es mi área, pero es un agujero negro supermasivo y en un futuro muy, muy lejano uno puede imaginarse, y ahora yo estoy un poco inventando, de que pueda haber algún colapso de las estrellas cercanas, y no sé si nuestra galaxia, pero ahora estoy un poco hablando, extrapolando cosas, pero sí es importante que para observarlo, el agujero negro, estos dos científicos que ganaron el premio Nobel junto con Penrose observaron la rotación de las estrellas alrededor del centro de la galaxia, de muchas estrellas, y cómo se aceleraban, y estaban todas, hicieron el cálculo y que tenía que haber algo con mucha masa que hiciera que esas estrellas orbitaran a su alrededor, y así pudieron detectarlo. Porque no se ve un agujero negro, el agujero negro traga toda la luz, ¿no? Pero bueno, entonces esas estrellas por ahí son fagocitadas en algún momento, caen en ese agujero negro, haciéndolo más masivo, y por ahí en algún futuro muy lejano también el resto, no lo sé. Leandro Tosi. Karen, ¿cómo podríamos lograr que las políticas económicas apoyen el desarrollo de la ciencia experimental en Argentina, para que muchas de las ideas que comentaste se materialicen? Hola, Leo. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, Argentina tiene una tradición muy larga, lo saben acá los académicos de la academia, que es la academia, la institución más antigua, ¿no? Científica en Argentina. Y tenemos una tradición muy larga en ciencia, y no hay que claudicar eso.
experiencia, tradición. Argentina tiene una tradición científica importante, no tenemos que perder eso. Ese concepto de científico y con sus grandes altibajos en nuestro país, pero tiene que mantenerse. Como decía, Argentina pudo lograr estar a la vanguardia en la tecnología nuclear, en la tecnología del agro, en el software ahora. Entonces, el problema es que tenemos grandes inestabilidades económicas también, pero como vos bien decís, el desarrollo de la ciencia experimental es fundamental, y lo que pasa es que requiere mucho dinero para hacerse. Pero yo haría no solo lo experimental, sino también la relación entre ciencia e industria también, entre los sectores privados. Falta mucho, pero lo que no tenemos que perder tenemos que convocar a muchos más jóvenes. Me parece que no solo es cuestión de, si vamos en este momento a pedir muchos más fondos al gobierno, es un momento muy difícil, que está muy difícil para todos. Así que me parece que yo apostaría a los jóvenes y a las jóvenes a que se dediquen a que se vuelquen a las carreras científico-tecnológicas, porque Argentina tiene muchísimo talento, tenemos muy buenos profesores, muy buenas instituciones, en Córdoba en particular, bueno, porque estoy hablando con ustedes, pero en muchos lugares del país, y es una cuestión de tiempo, pero me parece que bien vale la pena, y para mí lo importante es convocar a los jóvenes. En YouTube, 2 preguntas de Silvina Alejandra Córdoba. ¿Cuál es su opinión acerca del choque entre la objetividad de la ciencia y los intereses económicos de quienes solventan algunos campos de investigación? ¿Cómo eso comienza a generar desconfianza sobre las ciencias al punto de ir al otro extremo, donde hasta se niega? Por ejemplo, virus SARS-CoV-2. Sí, buenísima la pregunta, porque hay muchas teorías conspirativas. Hay muchas cosas que hay que tratar de... A mí me preocupa eso, me preocupa mucho las teorías conspirativas, el negacionismo, toda esta información que tenemos también genera grupos que se mantienen. Y, acá mismo en Bariloche tenemos grupos que piensan que las estelas de los aviones son estelas químicas, fumigaciones. Entonces, yo creo que hay que escuchar, hay que hablar, los científicos creo que nos tenemos que comprometer con la difusión, con la divulgación, también con transmitir, esto es lo que estoy tratando de transmitir en esta charla, la actitud científica, el pensamiento racional, la importancia de las evidencias, de los argumentos, de poder argumentar sólidamente, de seguir una línea de conversación. Pero con respecto más concreto a tu pregunta, hay grandes, por supuesto, grandes intereses. Muchas compañías están tendiendo ahora a tener, por presión social, más responsabilidad social. Y eso es importante porque hay una cierta tendencia de que se vean mal a las compañías que no tengan responsabilidad social o responsabilidad ambiental. Entonces eso de a poco va cambiando los paradigmas, pero eso no quita que no haya grandes intereses, las farmacéuticas, por ejemplo, pero no porque haya intereses en las farmacéuticas vamos a aceptar cualquier solución para este virus, por ejemplo, el dióxido de cloro, esas cosas que no están recomendadas por ANMAT y no tienen ninguna evidencia científica de que funcione ni de que cure, es más, puede causar problemas. Entonces, yo creo que es importantísimo ganar esa confianza en el método científico y en la racionalidad científica, porque no nos queda otra para entenderla. Como decía, es nuestra herramienta, la racionalidad científica, que no va más allá de la ciencia, la racionalidad, la abstracción y todo eso, es nuestra herramienta más potente para este tipo de discusiones. Porque no queda otra, tiene que mostrar argumentos. Lo mismo cuando uno está hablando políticamente de estos grandes intereses, sí, puede haber, hay que hablar con economistas que nos lo expliquen, y bueno, por lo menos cada ciudadano o ciudadana tiene que formar su propia actitud racional para hacerle frente a todas estas cuestiones. Por ejemplo, en mecánica cuántica hay mucho de misticismo alrededor de la mecánica cuántica, porque como es anti-intuitiva,
tiene muchas ideas que parecen raras, pero que funcionan porque se miden. Entonces hay mucho misticismo, hay toda una teoría, una onda New Age que habla de la mecánica cuántica y la conciencia, y cómo nosotros con nuestra conciencia podemos modificar las cosas. Pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque muchas de esas cosas no son científicas, y usan el término mecánica cuántica, pero están apelando a otra cosa, están usando posverdades, están apelando a las emociones de las personas para convencerlas de algunas ideas que no lo son tanto. Entonces, nuestro único, es un virus. Algunas personas piensan que esta desinformación es una especie de virus, y que nuestra propia vacuna es nuestra formación y la racionalidad científica. Dos preguntas de Paloma Echagüe. ¿Nosotros humanos creamos los números, las letras, para nuestro confort? ¿Es verdad que cuando dos agujeros negros chocan se expande más el universo? Son dos preguntas, ¿no? Sí, bueno, los símbolos que usamos, nosotros pensamos, tenemos ideas, pero después tenemos que concretarlas, de alguna forma comunicarlas. El lenguaje, toda la teoría del lenguaje que hizo Chomsky, Steven Pinker, hay lingüistas, bueno, en Argentina también interesantísimo, todo lo que tenga que ver con cómo expresamos nosotros las ideas que se nos forman a veces, un pensamiento lateral, se nos viene una idea y no tenemos forma de expresarlo. Entonces los artistas lo expresan con su arte, con su música, con su pintura, y nosotros tenemos que expresarlo también con números. Los científicos, además de eso, tenemos que mostrar que funciona con la realidad, que experimentalmente se mide. La segunda parte de la pregunta es que tiene que ver con... Sí, bueno, la expansión del universo no viene por el choque de los agujeros negros. Que el universo se está expandiendo de forma acelerada viene por otras mediciones. El choque de agujeros negros produce, como son dos objetos muy masivos que de repente producen una colisión, mueven el espacio-tiempo a su alrededor, de acuerdo a las ecuaciones de Einstein, y producen como ondas en donde el espacio se alarga o se achica con una cierta frecuencia a su alrededor, y eso es lo que nos llegó a nosotros después de miles de millones de años, y se pudo medir en el laboratorio LIGO que les comentaba. Bueno, creo que queda una pregunta más y sos muy motivadora, te das cuenta, porque has disparado cantidad de preguntas, pero creo que hay una más y ya cerramos. Sí, como quieran. Han pensado lograr, de Maximiliano Moreno, ¿han pensado lograr un Internet o medios de comunicación galáctico como el Dr. Isaac Asimov, ya que se busca una alternativa externa a nuestro planeta? En vida, no es cierto, ¿es el futuro o lo que se está experimentando? En vida, no es cierto, ¿ese es el futuro o lo que se está experimentando? Comunicaciones intergalácticas. Bueno, lo que tenés que pensar, Maxi, es que podemos mandar una luz, un láser hacia el espacio, pero fíjate que el láser viaja a la velocidad de la luz, que es una velocidad finita, hace 300.000 kilómetros por segundo, y esa luz, si la mandamos al Sol, va a tardar 8 minutos, y después de ahí, bueno, seguirá, pero tarda un montón de tiempo en salir de nuestra galaxia. Hay unos ejemplos de cuáles son los tamaños, son muy, muy grandes, y entonces el problema es que hasta la luz tarda muchísimo en llegar. Entonces, está bueno, los cuentos y las películas de ciencia ficción son muy buenos porque son inspiradores. Muchas veces han generado pensamientos y conceptos nuevos. Desde Julio Verne o inclusive otras ideas, Asimov, como mencionaban. Así que es importante también hacer volar la imaginación, pero para la ciencia es importantísimo bajar a tierra y mostrarlo con experimentos en algún momento. Para los artistas no tienen esa restricción, así que los envidio un poco. Bueno, muchísimas gracias, Karen, muchísimas gracias a todos y todas, y yo creo que podríamos hacer algo real, que sería abrir todos los micrófonos y aplaudir con ganas, ¿puede ser? Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo.
Gracias a todos por estar tanto tiempo. Perdona si me excedí un poco de tiempo, pero No, otra todo vez. bien. No, fue un placer escucharla. No, un placer realmente, Karen. La verdad es que nos has paseado por todo un universo desde la investigación básica, la filosofía, la educación ha sido muy interesante. Así que te lo agradecemos sinceramente. Y ya ves por la cantidad de preguntas y el tiempo que la gente se ha quedado que ha despertado muchísimo interés. Así que muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias a Le ustedes. van a hacer llegar las salutaciones a Karen después del chat, porque hay cantidad también de salutaciones para vos. Así que ya después Sandra o Gonzalo te las van a hacer llegar para que puedas ver toda la gente que te ha ido mandando mensajes durante la conferencia y cuando termina. Betty, está presente Gabriela González, que es una de las autores de las notas, así que podríamos hacerla hablar. A ver, ¿dónde anda Gabriela? ¿Gabriela? Creo que acaba de salir. Ah, la perdimos por un segundo. Una capa, Gabriela. Estamos juntas en la APS que mencionaba Horacio, en la American Physical Society. Tanto Gabriela como yo estamos en el mismo grupo que es el Consejo de la APS. Gabriela entró como consejera de Estados Unidos y yo como consejera internacional. Así que va a ser un placer trabajar con Gabriela. Capaz que me empiece a hablar en cordobés también. Bueno, pero aunque no hables en cordobés, sí esperamos que cuando vengas a Córdoba nos vengas a visitar a la academia porque te estamos debiendo el recibirte y atenderte como te merece, porque la virtualidad está muy linda, pero también la presencial está muy buena, así que hagamos las dos cosas. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero realmente ha sido muy linda tarde, muy instructiva y muy entretenida, así que muchas gracias. Muy lindo. Excelente, muy bien. Muy bueno. Muy lindo. Muy lindo. Está terminando.